Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Tus reflejos son notables, pero tu potencia de ataque es débil. Cada vez que empuñas la espada, es solo una reacción instintiva de tu cuerpo. No estás movilizando todo el potencial de tu ser a través de la respiración, le explicaba Sakonjiro Kodaki. Apenas terminó de hablar, respiró profundamente y una fuerza e impulso increíbles emanaron de su cuerpo. En un instante, la espada de bambú de Ryuji se partió por la mitad. El corte en la espada rota era de una precisión asombrosa, como si lo hubiera hecho una hoja afilada. Ryuji quedó momentáneamente atónito. Tras un breve instante, esbozó una sonrisa, juntó las manos y agradeció a Sakonjiro Kodaki. Gracias por su instrucción, señor. Ryuji comprendía la diferencia abismal entre él y el anciano. La razón principal era su falta total de experiencia en el arte de la espada. Por lo tanto, solo podía confiar en sus instintos para reaccionar ante los ataques de Sakonjiro Kodaki. Ryuji, aunque dominas la respiración acuática con fluidez, ni siquiera has arañado la superficie de la esgrima. Quizás, como dijiste, aprendiste a respirar agua por imitación. Eres un genio, Sakonjiro Kodaki volvió a elogiar a Ryuji. A Ryuji no le sorprendió que Sakonjiro Kodaki se diera cuenta de su inexperiencia con la espada. El anciano era un veterano curtido. Era natural que tuviera semejante perspicacia. Tu siguiente paso es aprender a manejar la espada y comprenderla. Por hoy, detengámonos aquí. Vuelve a casa y descansa. Tras instruir a Ryuji, Sakonjiro Kodaki se dirigió a Tanjiro, que estaba de pie en la entrada de la cabaña, y le dijo: «Ven conmigo, Tanjiro». Dicho esto, Sakonjiro Kodaki se dio la vuelta y echó a andar. Tanjiro, al darse cuenta, lo siguió. Al pasar junto a Ryuji, le recordó: «Señor Ryuji, te encargo a Nezuko». Ryuji asintió sin decir nada. De vuelta en la cabaña, Ryuji se dejó caer en el espacio vacío junto a Nezuko. Se estiró y suspiró. Parece que me quedaré aquí un tiempo. Aburrido, Ryuji no pudo evitar mirar a Nezuko, que dormía. Observó su piel clara y sintió el impulso de tocarla. Aproximadamente media hora después, Tanjiro y Sakonjiro Kodaki regresaron a la cabaña. De ahora en adelante, te encargarás de cocinar. Ve a filetear el pescado. Esto también es una forma de entrenamiento, le indicó Sakonjiro Kodaki a Tanjiro. Sí, maestro. Respondió Tanjiro con resignación, tomando los dos grandes peces que acababa de pescar y llevándolos a la estufa para prepararlos. El título de maestro demostraba la aceptación y el reconocimiento de Tanjiro hacia Sakonjiro Kodaki. Se consideraba su discípulo. Sin decir nada más, Sakonjiro Kodaki entró en la cabaña. Luego le dijo a Ryuji, que estaba acostado junto a Nezuko: «No importa cómo lo mires, sigue siendo un demonio. ¿De verdad te estás enamorando de ella?» Ante la broma de Sakonjiro Kodaki, Ryuji se incorporó y esbozó una leve sonrisa. No dijo nada. Sakonjiro Kodaki no se tomó en serio sus palabras. Cambió de tema y dijo: «Enciende el fuego. Esta noche volveremos a comer pescado hervido en rodajas». Ryuji y Tanjiro, uno ocupado encendiendo el fuego y preparando la olla, y el otro preparando el pescado. Sakonjiro Kodaki, en cambio, se sentó a un lado a meditar. Los días siguientes transcurrieron de manera similar. Ryuji aprendía técnicas de esgrima con Sakonjiro Kodaki, mientras que Tanjiro se dedicaba a sus ejercicios de fortalecimiento físico. A la hora de la cena, Tanjiro iba a pescar. El ejercicio nocturno obligatorio de Tanjiro consistía en correr de regreso a la cabaña desde el monte Fujikasane. Aunque este ejercicio no parecía muy difícil, según la propia descripción de Tanjiro, Sakonjiro Kodaki había colocado numerosas trampas en la montaña. Además, la ubicación de las trampas cambiaba a diario, y a medida que Tanjiro se volvía más hábil, las trampas se hacían más peligrosas, pasando de ser simples obstáculos a intentos de matarlo. Tanjiro también progresó, pasando de solo poder limpiar los restos de la cena de Ryuji y Sakonjiro Kodaki cuando regresaba, a poder comer algunos bocados de sopa y arroz, luego a regresar antes de que la cena estuviera lista, y finalmente a regresar a la cabaña incluso antes de que comenzaran los preparativos de la cena. Todas las noches, Tanjiro tenía la costumbre de hablar con Nezuko y escribir en su diario. Ryuji se quedaba acostado, mirando al techo. Después de que Tanjiro pudo evitar todas las trampas, comenzó a aprender los conceptos básicos del manejo de la espada. Blandir la espada. A medida que Tanjiro crecía, necesitaba aprender cada vez más. Ryuji, por otro lado, seguía explorando la esgrima y las 10 formas de respiración acuática que el anciano le había enseñado. En comparación con Tanjiro, Ryuji tenía mucho menos que aprender.
Por ejemplo, no necesitaba hacer el entrenamiento físico diario. Durante este largo periodo, Nezuko permaneció inconsciente. Sakonji Urokodaki no pudo dar una explicación razonable. Medio año después, Sakonji Urokodaki finalmente le enseñó formalmente a Tanjiro los secretos y la esencia de la respiración acuática. Tanjiro, hoy te enseñaré a respirar bajo el agua. Tienes que escuchar con atención. Le dijo Sakonji Urokodaki con seriedad. Sí, maestro. Tanjiro adoptó una expresión seria. Ryuji permaneció en silencio a su lado. Respirar consiste en inhalar conscientemente durante un período prolongado, permitiendo que el oxígeno llegue a cada célula del cuerpo. Esto puede mejorar la capacidad natural de curación, así como la fuerza y la velocidad de reacción. Esta respiración se llama respiración de concentración total. La respiración acuática se basa en la respiración de concentración total. Mantienes una frecuencia respiratoria específica, generando el ritmo del agua. Otros estilos son similares, cada uno con su propio ritmo. Tanjiro, ahora relaja la parte superior del cuerpo, estabiliza la parte inferior y comienza a respirar, le dijo Sakonji Urokodaki. Al escuchar esto, Tanjiro comenzó a intentar respirar según las instrucciones, pero su expresión se volvió dolorosa y dejó escapar un grito. Sakonji Urokodaki le había dado una palmada en el abdomen. No, la respiración de concentración total debe ser impulsada por tu dantian. Debes inhalar oxígeno a través de tu dantian, no solo por la nariz. Tu nariz es solo el conducto por donde fluye el oxígeno. Inténtalo de nuevo. Respira profundamente en tu dantian y úsalo para distribuir oxígeno a cada célula de tu cuerpo. Sí, maestro. Respondió Tanjiro e intentó de nuevo. Lo que siguió fueron los gritos de fracaso mientras Tanjiro lo intentaba una y otra vez. En lo alto de una cascada, donde Tanjiro solía pescar. Un día, Sakonji Urokodaki llevó a Ryuji y Tanjiro a este lugar para practicar la detección del ritmo de la respiración. Por supuesto, Sakonji Urokodaki sabía que Ryuji no necesitaba este entrenamiento. Podía activar la respiración acuática a voluntad. A ese nivel, era evidente que poseía un profundo conocimiento del ritmo del agua. Este entrenamiento era principalmente para Tanjiro. Ryuji, Tanjiro, hoy deben fusionarse con el agua. Les dijo lentamente Sakonji Urokodaki. Maestro, ¿hacerme uno con el agua? ¿Está bromeando? Tanjiro parecía sorprendido. Adelante. Sakonji Urokodaki no le dio explicaciones ni perdió el tiempo. Dicho esto, arrojó a Tanjiro por la cascada. Tanjiro se agitó varias veces en el aire antes de caer. Entonces, la mirada de Sakonji Urokodaki se dirigió a Ryuji. Al percibirla, Ryuji saltó de la cascada. En el aire, Ryuji comenzó a practicar la respiración acuática. A punto de caer al agua como Tanjiro, dio una voltereta hacia atrás y su pie derecho aterrizó primero. El agua que fluía se calmó de repente, y el reflejo de Ryuji quedó grabado en la superficie. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ryuji no se hundió, sino que se mantuvo erguido sobre el agua, como si estuviera en tierra firme. Entonces, donde su pie tocó el agua, aparecieron ondas que se extendieron y se hicieron más grandes. Tras desaparecer las ondas, el agua volvió a fluir. En ese momento, Ryuji bajó lentamente la pierna izquierda y quedó completamente parado sobre el agua. Tanjiro, que había emergido del agua, se sorprendió aún más. Era asombroso. El maestro no bromeaba. Realmente se había fusionado con el agua. Bien hecho. Sakonji Urokodaki, de pie en la cascada, aprobó la actuación de Ryuji. Señor Ryuji, ¿cómo lo hizo? Es increíble. Tanjiro gritó. Ryuji caminó hacia él, se puso frente a él y dijo. Si dominas la respiración acuática que el maestro te enseñó, tú también podrás hacerlo. Tras esto, Tanjiro contó con un nuevo entrenamiento. Bajo las instrucciones de Sakonji Urokodaki, Ryuji también entrenaría con Tanjiro. ¡Wow! Nezuko. Soy agua. Soy agua. Soy. Tanjiro aulló al ser golpeado por la cascada. Al final, no pudo soportar la fuerza y se desmayó. Por otro lado, Ryuji, también de pie bajo la cascada, se había fusionado con el agua. La cascada no lo impactaba directamente, sino que fluía silenciosamente sobre él. Pasó un año. Durante este tiempo, Tanjiro continuó entrenando y aprendiendo a respirar. Un día, Sakonji Urokodaki llamó a Ryuji y Tanjiro. Tanjiro, no tengo nada más que enseñarte. Al oír esto, Tanjiro se quedó atónito. Nunca imaginó que Sakonji Urokodaki le diría eso, porque sentía que tenía mucho que aprender. De ahora en adelante, depende de ti. Demuestra si puedes mejorar lo que te he enseñado. Naturalmente, tu hermano mayor, Ryuji, no necesita mención. Su talento es superior al de Hyun y al tuyo.
Si no te hubiera esperado, ya sería una figura poderosa en el cuerpo de cazadores de demonios, como Tomioka Hiyuu. En cuanto a si puedes participar en la selección final del cuerpo, necesitas pasar una última prueba. Síganme. Dicho esto, Sakonji Urokodaki desapareció en un instante. Vamos, le dijo Ryuji a Tanjiro, y lo siguió. Tanjiro lo seguía de cerca. Los tres caminaban en fila, con Sakonji Urokodaki al frente, Ryuji en el medio y Tanjiro atrás. Finalmente, Sakonji Urokodaki los llevó a un claro en el monte Fujikasane. Tras un año, volvía a nevar. En el claro, había una gran piedra redonda, atada con una gruesa cuerda, probablemente arrastrada hasta allí por Sakonji Urokodaki. Tanjiro, si puedes cortar esta piedra, te permitiré participar en la selección final del cuerpo. Sakonji Urokodaki le dio sus últimas instrucciones. Tras decir eso, desapareció en silencio. Tanjiro lo llamó, pero no pudo alcanzarlo. Al ver la piedra, Tanjiro empezó a dudar. ¿Podría realmente cortarla con la espada? Pensando en ello, miró a Ryuji y preguntó. Señor Ryuji, ¿puedes cortar esta piedra? Al oír esto, Ryuji asintió y dijo. Sí, puedo. ¿En serio? Muéstremelo. Tanjiro quería ver cómo lo hacía. No, Ryuji rechazó la petición sin dudarlo. ¿Por qué? Tanjiro estaba desconcertado. Esta es la última prueba, así que no puedo demostrártelo, respondió Ryuji. Además, Ryuji no lo demostró porque solo había una piedra. Si la cortaba, sería difícil encontrar otra para Tanjiro. Este era su examen final. Ryuji no quería interferir. Usa tu cabeza. No seas alguien que no puede hacerlo por el resto de su vida. Tras decir esto, Ryuji también se alejó. Señor Ryuji. Tanjiro estaba perdido. Pronto, Tanjiro se quedó solo en el monte Fujikasane. El viento y la nieve danzaban en las montañas. El silencio hizo que Tanjiro se sumiera en sus pensamientos. Las palabras de Ryuji y Sakonji Urokodaki resonaron en sus oídos. ¿Elevarse? ¿Lo que he aprendido es solo la superficie, no la esencia? Se preguntó. Pensando en ello, Tanjiro blandió la espada e intentó. La hoja golpeó la piedra. El impacto hizo que su cuerpo se entumeciera. Pasó otro medio año. Sin la guía de Sakonji Urokodaki, Tanjiro repitió su entrenamiento anterior y trató de cortar la piedra. Ryuji también entrenaba con Tanjiro, y cada vez, Tanjiro perdía. Señor Ryuji, ¿soy un inútil? Ha pasado medio año y aún no he cortado la piedra. Tanjiro, tendido en el suelo, agotado, comenzó a perder la fe. Tanjiro, tu respiración es agitada, provocando que tu cuerpo reaccione involuntariamente. Durante medio año, el anciano te ha enseñado cosas, pero solo las has memorizado. No has integrado la respiración acuática en tus huesos. Si no superas esto, no podrás cortar la piedra, Ryuji señaló el defecto fatal. Aunque el entrenamiento había hecho crecer a Tanjiro, su cuerpo no había absorbido lo aprendido. Su respiración agitada no le permitió desplegar todo el potencial de la respiración acuática. Sus ataques no podrían cortar la piedra. Transcurrió otro medio año. Los copos de nieve invernales caían en las manos de Ryuji. Se quedó fuera de la cabaña, miró al cielo y murmuró. Está nevando otra vez. Ha pasado otro año. Durante ese año, Sakonji Urokodaki no regresó. Ryuji se encargó de todo, y también cuidó de Nezuko. Tras el enfrentamiento, Tanjiro no abandonó el monte Fujikasane. Así que, Nezuko había estado bajo el cuidado de Ryuji. Limpiarle el cuerpo con regularidad era una necesidad, lo cual Ryuji consideraba un buen trabajo. De esta manera, Ryuji tuvo un contacto cercano con Nezuko. Cuando Tanjiro estaba cerca, era su deber como hermano hacer esto. Limpiar el cuerpo de Nezuko no era que Ryuji se aprovechara. Era porque, si no lo hacía, olería mal. Al principio, al ver que Tanjiro no regresaba, Ryuji, al notar que algo andaba mal, subió a la montaña para buscarlo. Descubrió que Tanjiro hablaba con el aire cerca de la piedra, como si se hubiera vuelto loco. Sin embargo, justo cuando Ryuji estaba a punto de despertarlo, comenzó a blandir su espada. Al percibir que sus movimientos ya no eran rígidos y que su respiración se había vuelto más fluida, Ryuji intuyó que Tanjiro podría haber entrado en un estado subconsciente. Esto era una bendición. Entonces, Ryuji decidió no interrumpir la bendición y dejar que se elevara. Inesperadamente, esperó otro medio año. Durante esos 6 meses, Ryuji había visitado a Tanjiro. Lo veía practicando esgrima o meditando. A veces, incluso hablaba con alguien. En el momento más desconcertante, Ryuji intentó pararse frente a él, pero Tanjiro parecía no poder verlo. Finalmente, con la ayuda del sistema, Ryuji usó su poder demoníaco para activar sus ojos demoníacos y descifró la situación. Los espíritus del monte Fujikasane lo habían encerrado en un mundo mental.
A juzgar por los cambios de Tanjiro, estos espíritus lo estaban ayudando a crecer, así que Ryuji no interfirió demasiado. En cambio, decidió esperar en silencio. En ese momento, Ryuji vio a alguien caminando hacia él desde lejos. Observó con atención y se dio cuenta de que era Sakonji Urokodaki. Ryuji sonrió y dijo: «¿Has vuelto, anciano?». Sakonji Urokodaki se paró frente a Ryuji, lo miró por un rato, asintió y respondió: «¿¿Dónde está Tanjiro?». Ya son 6 meses los que lleva en el monte Fujikasane, y ni rastro de que haya descendido. Ese muchacho, Tanjiro, vaya que le pone empeño, le comentó Ryuji a Sakonji Urokodaki. Al final, no pudo contenerse y terminó reconociendo el esfuerzo de Tanjiro. Aún le falta camino por recorrer en comparación contigo. Esta prueba lo está llevando al límite de sus capacidades, respondió Sakonji Urokodaki, con una calma que lo caracterizaba. Al oír esto, Ryuji no contradijo al anciano, ni se preocupó demasiado. Al fin y al cabo, Tanjiro era el protagonista de todo esto, así que tarde o temprano lo lograría. Ryuji, acompáñame a la montaña. Acto seguido, Ryuji siguió a Sakonji Urokodaki hasta el monte Fujikasane. En poco tiempo, llegaron al lugar de la prueba, donde se alzaba la enorme piedra. Tanjiro estaba allí, frente a ella, listo para darlo todo. Justo cuando Ryuji iba a poner a Sakonji Urokodaki al tanto de la situación de Tanjiro, Sakonji Urokodaki se detuvo a cierta distancia, sin intención alguna de interrumpir el entrenamiento del joven. Ryuji también dirigió su mirada hacia Tanjiro. Al sentir su respiración, se dio cuenta de que había alcanzado un estado de concentración óptimo. Ryuji conocía muy bien ese estado. Él también dominaba la respiración acuática. Parece que el muchacho ha superado todas las expectativas. Sakonji Urokodaki también notó el cambio en Tanjiro. Al ver que estaba a punto de intentar partir la roca, decidió no intervenir. En un abrir y cerrar de ojos, Tanjiro se lanzó a toda velocidad hacia la piedra. Al acercarse, blandió su espada con una precisión milimétrica, y la piedra se partió en dos. El corte fue increíblemente limpio y parejo. Ante esta escena, Sakonji Urokodaki no pudo evitar contener el aliento. Tras un instante de sorpresa, recuperó su compostura habitual. Después de partir la piedra, Tanjiro volvió en sí. Al verla hecha pedazos, quedó estupefacto. ¿De verdad lo había logrado? Justo en ese momento, Ryuji y Sakonji Urokodaki se acercaron a él. Al oír sus pasos, Tanjiro se giró. Al ver a Ryuji y Sakonji Urokodaki, aún no salía de su asombro. Cuando llegaron a su lado, alcanzó a decir, casi sin darse cuenta: «Maestro, Ryuji, compañero». Sakonji Urokodaki observó la piedra partida y dijo lentamente: «No tenía intención de que participaras en la selección final. No quiero ver morir a más jóvenes. Siempre pensé que no serías capaz de partir la piedra. Parece que te has esforzado de verdad». Finalmente, Sakonji Urokodaki le acarició la cabeza a Tanjiro. «Tanjiro, eres un chico realmente increíble». Ante la muestra de afecto paternal de Sakonji Urokodaki, Tanjiro, que había estado entrenando en el monte Fujikasane durante 2 largos años, no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos, profundamente conmovido. Al ver esto, Sakonji Urokodaki lo abrazó. «Ryuji, tú y Tanjiro deben sobrevivir a la selección final y regresar. Tu hermana y yo los estaremos esperando aquí». Esa noche, mientras bajaban de la montaña con Tanjiro, la cabaña de madera se llenó del delicioso aroma de la comida. Esta vez, el caldo de pescado para las lonchas era especialmente rico, con todo tipo de ñames y setas de montaña que Ryuji había recolectado, además de almejas de río que había pescado. Para celebrar que Tanjiro había completado su entrenamiento, Sakonji Urokodaki, como su maestro, había pescado un pez enorme especialmente para él. Incluso los filetes fueron cortados por el propio Sakonji Urokodaki. Los tres se sentaron alrededor de la olla. Tanjiro observó la abundante cena que tenían delante y preguntó, con una mezcla de alegría e incredulidad: «¿Por qué hay tanta comida hoy?». Sakonji Urokodaki estaba usando un cucharón para servirle a Tanjiro un plato de sopa caliente y comida de la olla. «Es para celebrar que has terminado tu entrenamiento. No te cortes, come. Ryuji, tu hermano mayor, trajo todo esto especialmente para ti». «Gracias, maestro». «Gracias, Ryuji, compañero. Entonces no me haré de rogar». Tras dar las gracias a Ryuji y a Sakonji Urokodaki, Tanjiro tomó con gusto la comida que Sakonji Urokodaki le había servido y empezó a comer con ganas. Entonces, Sakonji Urokodaki sirvió un plato para Ryuji y le dijo: «Ryuji, tú también come». «Gracias, maestro». Esta vez, Ryuji usó la palabra maestro, algo que no era común en él.
Aunque en el fondo reconocía a Sakonji Urokodaki como su maestro, normalmente se refería a él como anciano. Esta vez, Ryuji no esperó a que Sakonji Urokodaki empezara a comer primero, como solía hacer. Porque esta vez se trataba de una celebración del mayor para el menor. Sakonji Urokodaki observó a sus dos discípulos y no pudo evitar recordar la imagen de Tomioka Hiyu y su hermano mayor juntos. La escena era tan parecida. Tanjiro, tú eres quien más me preocupa. He hecho todo lo que estaba en mi mano por ti. De ahora en adelante, espero que puedas desarrollarte por completo bajo la guía de Ryuji. Después de la cena, Ryuji estaba cortándole a Tanjiro el pelo largo y descuidado que le había crecido durante todo el año. Era una forma de cuidarlo como su hermano mayor. Sakonji Urokodaki, arrodillado junto al fuego, murmuró de repente. Ryuji, Tanjiro, ¿disfrutaron de la olla caliente y las rodajas de pescado? Al oír esto, Ryuji no respondió. Simplemente continuó cortando el cabello de Tanjiro en silencio. Aunque no dijo nada, no podía negar que la cena había sido abundante y deliciosa. Estuvo delicioso, maestro. Hacía mucho tiempo que no comía algo tan rico. Respondió Tanjiro con entusiasmo, mostrando su satisfacción con la comida. Para un muchacho con un apetito tan voraz, cuanto más coma, más fuerte se volverá y su cuerpo crecerá en consecuencia. Pero con los demonios ocurre lo mismo. Hablando de eso, Sakonji Urokodaki miró a Ryuji y Tanjiro y continuó. Recuerden, por lo general, la fuerza de un demonio es proporcional a la cantidad de personas que ha devorado. Cuantas más personas devora, más fuerte se vuelve. Algunos ganarán fuerza, otros cambiarán de cuerpo y algunos incluso podrán usar la hechicería. Mientras hablaba, Sakonji Urokodaki se levantó y se dirigió hacia un armario. Sacó dos máscaras de zorro. Estas son máscaras para protegerse de los desastres. Les he lanzado un hechizo. Pueden protegerlos de la mala suerte. Este es el último regalo que les hace su maestro. Tras decir esto, Sakonji Urokodaki les entregó las máscaras a Ryuji y Tanjiro. A la mañana siguiente, Ryuji y Tanjiro se levantaron temprano. Se vistieron y tomaron sus espadas y las máscaras que Sakonji Urokodaki les había dado para protegerlos de los desastres. Antes de irse, Tanjiro no olvidó despedirse de su hermana, que aún dormía. Ryuji no dijo mucho. Simplemente salió de la cabaña de madera. Afuera de la cabaña, Sakonji Urokodaki ya los esperaba para despedirlos. Al ver salir a Ryuji, Sakonji Urokodaki le dijo: eres el más talentoso de todos los jóvenes. Debes regresar con vida. No permitas que una tragedia como esta se repita. Ryuji asintió y no dijo nada más. En ese momento, Tanjiro también salió de la cabaña de madera. Sakonji Urokodaki se acercó a Tanjiro y le dio una palmada en el hombro. Le dijo: Tanjiro, no te separes de tu hermano mayor, Ryuji. De acuerdo. Entendido. Respondió Tanjiro. Tanjiro era consciente de la fuerza de Ryuji. Era incluso más fuerte que él. Tras una breve despedida, Tanjiro le dijo a Ryuji: vamos, Ryuji, compañero. Ryuji asintió y los dos partieron hacia el monte Fujikasane, donde se celebraría la selección final del cuerpo de cazadores de demonios. Después de un día de camino, finalmente llegaron al pie del monte Fujikasane al caer la noche. Al ver la montaña cubierta de flores de glicina, el ánimo de Tanjiro mejoró. Para mantener una apariencia misteriosa, Ryuji se puso su máscara de prevención de desastres. Siguieron el único camino que ascendía por la montaña. Subieron unas escaleras de piedra azul y llegaron a un espacio abierto pavimentado con piedra azul. En ese espacio abierto esperaban muchos jóvenes de la edad de Tanjiro. La llegada de Ryuji y Tanjiro atrajo de inmediato la atención de los presentes. Ryuji era especialmente llamativo, con su figura alta y esbelta, de 1,75 metros de altura, y su máscara anti-desastres. Como Ryuji tenía aproximadamente la misma edad que Tomioka Hiyu, era unos años mayor que los demás jóvenes. Si no hubiera esperado a Tanjiro, habría podido participar en la selección final del cuerpo de cazadores de demonios hace un año y medio. Sin embargo, en los últimos 2 años, la comprensión de Ryuji sobre la esgrima había alcanzado un nivel superior. Ahora, no tenía ningún problema para afrontar la selección. Ryuji, compañero, hay mucha gente aquí. Tanjiro no esperaba que todos los que vinieran a participar en la selección fueran jóvenes de su edad. En los rostros de los jóvenes, la mayoría mostraban expresiones de orgullo. Al ver al amable Tanjiro, un destello de desdén se dibujó en sus rostros. Ryuji, compañero, incluso vi a una chica. Tanjiro tiró con entusiasmo de la manga de Ryuji. Ante el comentario de Tanjiro, Ryuji echó un vistazo rápido y vio a una chica con un kimono.
La joven tenía una expresión ingenua, como si fuera frágil y pudiera ser intimidada en cualquier momento. Sin embargo, dado que la chica se había atrevido a venir hasta aquí y parecía indiferente a todo lo que la rodeaba, Ryuji supo que no era una simple espectadora. Probablemente era una mujer que no dudaría en luchar. ¿Y qué? Si te gusta, ve y conquístala. Ryuji apartó la mirada y no pudo evitar decirle a Tanjiro. Al oír esto, Tanjiro se sonrojó de inmediato y se sintió tímido. Tartamudeó. Ryuji, compañero, ¿qué dices? Me sorprendió. Parece que es la única chica que hay. Después de decir eso, Tanjiro volvió a mirar a su alrededor. Si te preocupa que muera, tráela para que se una a nosotros ahora mismo, continuó Ryuji, siguiendo con su juego. Al oír esto de Ryuji, Tanjiro también tuvo la misma idea. Sin embargo, aún le daba vergüenza ir a hablar con ella. Justo cuando Tanjiro dudaba, Ryuji ya se había acercado a la chica y le había dicho. Oye, me llamo Ryuji. ¿Te gustaría formar equipo con nosotros más tarde? Tanjiro miró a Ryuji, que lo había abandonado para cortejar a la joven, y su rostro se ensombreció. Hace un momento había dicho que le gustaba. ¿Será que en realidad es a él a quien le gusta? Aunque estaba un poco molesto, Tanjiro no se acercó a interrumpir el coqueteo de Ryuji. Porque Tanjiro pensaba que Ryuji era unos años mayor que él, y era normal que alguien de su edad tomara la iniciativa de ir tras las chicas. Si seguían así, podrían incluso llegar a casarse. Allí mismo, la iniciativa de Ryuji de hablar con la joven atrajo de inmediato las miradas envidiosas de los jóvenes que lo rodeaban. En un instante, sus acciones lo convirtieron en el enemigo número uno de la mayoría. Esta chica es mía. Ni se te ocurra pensar en ella. Si no, te mataré. Un joven, sin poder contenerse, saltó, señaló a Ryuji, declaró su propiedad e incluso lo amenazó. Al oír esto, Ryuji giró la cabeza y le hizo un gesto para que se callara. Entonces, desapareció repentinamente delante de la joven. Cuando todos volvieron a fijar su atención en Ryuji, este ya había aparecido frente al joven que había dicho que lo mataría. La espada de Demon Slayer de Ryuji ya estaba desenvainada, y la hoja afilada apuntaba al cuello del joven. El joven se asustó de inmediato. Aún no se había recuperado del susto que le había dado Ryuji, y ya se estaba orinando en los pantalones. La orina se filtró a través de sus pantalones y goteó al suelo. El movimiento de Ryuji demostró al instante su destreza. Las miradas envidiosas que antes tenían se transformaron en miedo. Ni siquiera tienes la oportunidad de desenvainar la espada. ¿Cómo vas a matarme? Preguntó Ryuji con calma al joven. ¿De verdad te orinaste en los pantalones? Creo que deberías ir a casa a buscar a tu madre, añadió Ryuji con sarcasmo. Ante el sarcasmo de Ryuji, el joven se sintió furioso e impotente. La espada estaba apuntando a su cuello. Ni siquiera tuvo la oportunidad de replicar, porque lo que decía Ryuji era cierto. Se había orinado en los pantalones. Los demás no pudieron evitar reírse del joven al escuchar el sarcasmo de Ryuji. Las risas a su alrededor hicieron que el joven perdiera prestigio y dignidad. Incapaz de soportarlo más, se dio la vuelta y echó a correr cuesta abajo. Ryuji no tenía intención de hacerle nada al joven. En cambio, negó con la cabeza, decepcionado, y enfundó su espada de Demon Slayer. Tanjiro presenció todo lo sucedido. Al ver la actuación de Ryuji, supo que era aún más fuerte que hacía 6 meses. Ryuji, compañero, ¿no es un poco desagradable asustar a la gente de esa manera? Tanjiro sintió que las palabras de Ryuji habían sido demasiado duras, así que se lo comentó, con la esperanza de que fuera más amable con quienes lo rodeaban. Ryuji no creía que hubiera nada malo en lo que había dicho. Respondió. Mejor que haya huido. Si no, lo pasaría aún peor si se lo comiera un demonio. No sé quién le enseñó también. Ni siquiera es lo suficientemente fuerte, pero se atreve a participar en la selección. Realmente no le teme a la muerte. Ryuji no pudo evitar quejarse. Mientras hablaba, se volvió hacia la joven. La joven permaneció tan impasible como siempre, como si no le hubieran afectado en absoluto las acciones de Ryuji. Ryuji sabía que su demostración de fuerza había causado una gran impresión. Era extraño que esta muchacha no se mostrara impresionada. Solo había dos posibilidades. O esta muchacha era incluso más fuerte que él y su demostración no le había causado ningún impacto, o simplemente era un poco lenta. ¿Qué opinas, hermanita? ¿Quieres unirte con nosotros? Preguntó Ryuji. La niña, que hasta ese momento parecía ausente, por fin alzó la vista hacia Ryuji, sacó una moneda de entre su ropa, la lanzó al aire y la atrapó con una sola mano. Miró el resultado y le respondió. Lo siento. Mi maestro me dijo que debía hacer esto sola. Dicho eso, su rostro volvió a esa expresión ensimismada que parecía su estado natural.
Ryuji, al ver su negativa, no insistió. Era la primera vez que conocía a alguien con una actitud tan peculiar. ¿Acaso esta chica tenía autismo? Vámonos, Tanjiro. La niña no quiere. Y por cierto, la próxima vez no me andes echando la culpa de tus ligues. Dijo, aprovechando para cubrir el rechazo con una excusa improvisada. Tanjiro no se quedó callado. De inmediato se le colgó del cuello a Ryuji, indignado. Eso no se vale, Ryuji. Fuiste tú el que se lanzó a ligar. Y ahora me echas la culpa a mí. Ya sé. Tanjiro, bájate. El agarre de Tanjiro era sorprendentemente fuerte, señal clara de los 2 años de entrenamiento que llevaba encima. Ryuji ya no podía respirar, y si no lo arrojaba al suelo era solo porque no quería lastimarlo. Al final del día, eran compañeros del mismo dojo. En medio de su forcejeo, dos chicas aparecieron en el claro. Llevaban kimonos morados, sostenían linternas y adornaban sus cabellos con flores de glisina. Sus ojos enormes eran lo primero que llamaba la atención. Tanjiro soltó a Ryuji de inmediato. Ryuji también se apresuró a acomodarse la ropa que Tanjiro le había arrugado, y luego posó su mirada en las chicas. Sus rostros eran increíblemente adorables, con ojos tan grandes que parecía que te observaban desde otro mundo. Gracias a todos por presentarse a la prueba final del cuerpo de cazadores de demonios esta noche, dijo una con voz suave. En este monte Fujikasane hay demonios capturados vivos por cazadores anteriores, y aún siguen aquí. El motivo por el que no escapan es porque desde la base hasta la mitad del monte crecen flores de glisina, que los demonios detestan. Su veneno es letal para ellos. Además, la cantidad de glisinas en flor ha hecho que el aire de esta montaña sea ligeramente venenoso, continuó la otra. Pero no se preocupen. Mientras no ingieran las flores o sus frutos, ese veneno no les hará daño. A partir de cierta altitud, ya no hay glisinas, y es ahí donde los demonios están al acecho. Su objetivo es sobrevivir aquí durante 7 días. Solo así podrán pasar la selección final. Les deseamos suerte. Las dos niñas hablaron alternándose, con una delicadeza que hizo sonreír pícaramente a Ryuji. Incluso se lamió los labios, aunque, debido a su máscara especial, nadie notó su gesto siniestro. Tras finalizar sus indicaciones, todos comenzaron a adentrarse en el monte Fujikasane, rumbo a las zonas donde las glisinas ya no florecían. Vámonos, Tanjiro, dijo Ryuji. Tanjiro asintió y juntos se adentraron en la oscuridad del monte. Una vez que el último participante cruzó hacia la zona de prueba, varios miembros del cuerpo de cazadores de demonios, cubiertos con máscaras, bloquearon la única entrada. El mensaje era claro. No había camino de regreso. Misión recibida. Eliminar completamente a todos los demonios del monte Fujikasane. Recompensa por completarla. Obtención de la respiración de madera, nivel maestría. El devorador de almas fantasma asciende a rango D y puede consumir demonios con artes de sangre demoníaca. Penalización por fracasar. Reducción de 20 años en la esperanza de vida, vida restante actual. 81 años. Tan pronto como puso un pie en lo profundo del monte, el sistema de transmigración superdimensional lanzó de golpe una nueva misión. Ryuji no supo cómo reaccionar al leerla. ¿El sistema quería matarlo o qué? ¿Un exterminio total? No podían ser más obvios. ¿Y eso de que solo le quedaban 81 años de vida? ¿Tan corta era su existencia? No encajaba con lo que se esperaba de un viajero dimensional. Se quedó murmurando para sí mismo, sintiendo una mezcla de impotencia y desconcierto. Ahora que sabía con exactitud cuánto viviría, no podía dejar de sentirse incómodo. Claro, vivir 100 años era una vida larga para un humano. Pero perder 20 de un tajo, eso lo ponía nervioso. Todo esto arruinaba su plan inicial. Si no fuera por esa misión, lo único que debía hacer era sobrevivir 7 días junto a Tanjiro, evitar meterse en problemas y salir del monte. Ryuji estaba convencido de que no había tantos demonios encerrados en el lugar. A lo mucho, unos 200. Y considerando lo extenso del monte, la posibilidad de toparse con ellos era baja. Además, los demonios solo salían de noche. Eso significaba 12 horas seguras por día. Con esos cálculos, él y Tanjiro tenían garantizada la supervivencia. Pero ahora con esta nueva misión, ya no podía confiar en el paso del tiempo para superar la prueba. Y perder 20 años de vida no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Aunque pudiera vivir hasta los 80, esos 20 años no eran cualquier cosa. Eso solo significaba una cosa. Tenía que ir por toda la montaña cazando demonios hasta acabar con todos. Era una tarea monumental. Además, la recompensa no lo convencía del todo. Respiración de madera no parecía uno de los 5 estilos principales ni derivado de ellos. Era algo aparte.
¿Realmente valía la pena? ¿Le daría un poder significativo? Señor Ryuji, ¿le pasa algo? Preguntó Tanjiro, al notarlo distraído. La voz de Tanjiro lo hizo volver en sí. Ryuji sacudió la cabeza. Tanjiro, una vez entremos más al monte, tendremos que separarnos. Tanjiro lo miró sin entender. ¿Separarnos? Pero el maestro nos dijo que evitáramos hacerlo. Tengo asuntos que resolver. Si vienes conmigo, solo estarás en más peligro, respondió con seriedad. Tanjiro, confío en ti. Sé que puedes sobrevivir por tu cuenta. Marcaré los árboles con ondas de agua por donde pase. Si ves una, significa que es una zona segura. Pero no me sigas, por favor. Ryuji no quiso dejar lugar a dudas, así que lo animó y le dio las últimas indicaciones. Justo después de decir eso, el aire que lo rodeaba pareció distorsionarse. En un parpadeo, Ryuji desapareció por completo de la percepción de Tanjiro. Tanjiro intentó rastrearlo, pero no quedaba ni rastro de su olor. Entendió de inmediato. Ryuji no quería que lo siguiera bajo ninguna circunstancia. Ryuji alcanzó un nivel tan alto con su respiración. Pensó sorprendido. Ahora sin él, Tanjiro sintió una ligera inseguridad. Volteó la vista hacia el camino bloqueado por los enmascarados. La retirada ya no era una opción. En ese momento, un chico rubio se le acercó. Oye, me llamo Zenitsu. Ese tipo fuerte que venía contigo, ¿a dónde fue? Tanjiro observó a Zenitsu, notando de inmediato el nerviosismo en su voz. Hola, soy Tanjiro Kamado. Él es mi hermano mayor, Ryuji. Bueno, así le digo yo. Ryuji mayor. Ah, ¿y sabes a dónde se fue? Solo me dijo que tenía algo que hacer y que no lo siguiera. ¿Por qué lo preguntas? Al oír eso, Zenitsu se quedó helado. Murmuraba entre dientes con voz temblorosa. Estoy muerto. De verdad voy a morir. No quiero morir, aún no me he casado. Antes de que Tanjiro pudiera reaccionar, Zenitsu rompió en llanto y se le colgó de la pierna, gimoteando sin control. Tanjiro no se esperaba algo así, pero al ver el miedo genuino en Zenitsu, no pudo evitar sentirse conmovido. Le acarició la cabeza y trató de tranquilizarlo. Todo estará bien. Yo te protegeré. ¿En serio? ¿Eres tan fuerte como Ryuji mayor? Preguntó con esperanza. Tal vez no al mismo nivel, pero no permitiré que te pase nada. Gracias, Tanjiro. Respondió Zenitsu, abrazándolo con fuerza. Aunque era un cobarde, eso no lo hacía tonto. Sabía que podía confiar en Tanjiro, y también confiaba en el juicio de Ryuji. Si Ryuji se había separado así de Tanjiro, entonces estaba seguro de que su hermano menor era lo bastante fuerte. Lo que Zenitsu aún no sabía era que el hecho de que su abuelo lo hubiera dejado participar en la selección era también una muestra de fe en su potencial. Pero su falta de confianza le impedía ver su verdadero valor. Y en ese instante, Tanjiro tampoco tenía idea de que ese chico rubio con el que acababa de encontrarse jugaría un papel clave en el futuro. Vamos, Zenitsu, dijo Tanjiro, dándole una palmada en el hombro. Así, Tanjiro y Zenitsu se internaron en el monte Fujikasane, conversando mientras caminaban. Poco a poco, el diálogo les permitió conocerse más. Mientras tanto, Ryuji, que se movía en solitario, no sabía que su presencia había alterado el orden natural de los eventos. El encuentro entre Tanjiro y Zenitsu se había adelantado, y con ello, la historia comenzaba a desviarse de su curso original. Más adentrado en la montaña, Ryuji pronto se topó con un demonio que le bloqueaba el paso. Era una criatura que llevaba mucho tiempo prisionera en ese monte y que, desesperada por carne humana, babeaba al ver a Ryuji. Su aspecto era repugnante, tan grotesco que cualquiera quedaría atónito. Ryuji se detuvo frente a él y murmuró con desagrado. ¡Qué asco de criatura! El demonio, relamiéndose, murmuró emocionado. El cuerpo de cazadores por fin me trae un banquete. ¡Qué aroma más delicioso! Pero justo cuando esbozaba una sonrisa macabra, su expresión se congeló. En un instante, Ryuji ya estaba detrás de él. Respiración del agua, primera forma. Corte superficial. Lo dijo con absoluta calma. Al terminar de pronunciar esas palabras, guardó su katana de Demon Slayer. Segundos después, la cabeza del demonio cayó al suelo. Sus ojos, aún abiertos, reflejaban puro pánico. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Fueron las últimas palabras que alcanzó a soltar antes de desintegrarse por completo en cenizas. Tras eliminarlo, Ryuji marcó un árbol cercano con una onda de agua tallada en el tronco, señal de zona segura. Luego, sin detenerse, fue en busca del siguiente objetivo. Gracias al pequeño mapa que le proporcionaba el sistema superdimensional, pudo dirigirse al punto rojo más cercano, donde se escondía otro demonio.
En ese mapa, los demonios del monte estaban señalados con puntos rojos, lo que facilitaba su cacería. Sin embargo, el mapa no estaba disponible todo el tiempo. Solo se activaba cuando los demonios estaban en movimiento. Ryuji asumía que el sistema lo había hecho así para impedir que pudiera eliminarlos fácilmente durante el día. Al fin y al cabo, los demonios temían la luz solar y se escondían de día. Si él pudiera localizarlos en ese momento, sería como disparar a un blanco inmóvil. Parecía que el sistema quería imponerle un reto verdadero, obligándolo a cazar de noche. Por supuesto, Ryuji también podía actuar durante el día, pero sin el mapa, encontrar a los demonios era cuestión de suerte. Y si acaso se topaba con alguno, no sería más de uno o dos. No tenía sentido complicarse tanto la vida. No, aléjate. No quiero morir devorado. Cuando Ryuji llegó, vio que un demonio ya había derribado a un joven al suelo y le mordía el cuello con brutalidad. Sin perder un segundo, Ryuji se impulsó en el aire. Respiración del agua, segunda forma. Rueda de agua. Su espada giró formando un círculo perfecto, trazando un arco de agua brillante. En un instante, la cabeza del demonio fue cercenada por completo, y su cuerpo se deshizo en cenizas. El joven se salvó por un pelo. Aunque Ryuji había salvado al muchacho, este seguía gravemente herido. Su cuello sangraba y su ropa estaba empapada de rojo. Ryuji lo miró con calma, sin mostrar emoción alguna. «Vas a aguantar, ¿verdad?» El joven lo miró con asombro. Aún lo recordaba. Ryuji había dejado claro ante todos que su fuerza no era cosa menor. Gracias», dijo el chico, apretando los dientes. «Si quieres sobrevivir, sigue las marcas de ondas de agua talladas en los árboles». Dicho eso, Ryuji se marchó sin más, rumbo a su siguiente blanco. El joven, aún en el suelo, no pudo evitar preguntarse. ¿Sigo siendo tan débil? Durante el resto de la noche, Ryuji fue eliminando demonios uno tras otro. No es que él fuera invencible, sino que los demonios usados para la prueba no eran precisamente los más peligrosos. Al haber estado encerrados tanto tiempo, no habían podido devorar humanos, lo que limitaba enormemente su poder. A lo largo de esa jornada, Ryuji no se cruzó ni una sola vez con la niña a la que había intentado hablarle antes. Y eso le parecía extraño. Con lo mucho que había recorrido la montaña, ya se había encontrado con casi todos los participantes. Incluso con Tanjiro se topó, aunque evitó hablar con él. Sabía que Tanjiro necesitaba su propio proceso, enfrentarse a los demonios por su cuenta y fortalecerse. Con la llegada del amanecer, los demonios restantes se ocultaron en los rincones más profundos del monte. Ryuji había despejado un área de 3 kilómetros durante la noche. Estimaba que los demonios supervivientes se habían replegado hacia el corazón del monte. Su despliegue llamó tanto la atención que los demás participantes comenzaron a preguntarse por qué lo hacía. Algunos pensaban que su odio hacia los demonios era tan grande que necesitaba desquitarse con todos. Otros creían que buscaba impresionar al líder del cuerpo de cazadores para ganarse un mejor puesto. En fin, las teorías eran muchas. Pero lo que sí era cierto es que Ryuji se convirtió en el tema principal de conversación entre todos los jóvenes que seguían en la prueba. Tanjiro y Zenitsu, que pasaban por ahí, escucharon estas charlas y se acercaron a preguntar. Al notar que Tanjiro llevaba una máscara como la de Ryuji, los otros lo trataron con respeto y le compartieron lo que sabían. «Tanjiro, tu hermano Ryuji es increíble. Nosotros apenas si logramos escondernos, y él anda cazando demonios sin parar», dijo Zenitsu, totalmente impresionado. Tanjiro no le respondió de inmediato. Lo cierto es que él también se había sorprendido al escuchar eso. ¿Por qué Ryuji se estaba esforzando tanto en acabar con todos los demonios? ¿No podía simplemente aguantar 7 días sin meterse en problemas? ¿O lo hacía con algún otro propósito que nadie conocía? Tanjiro, si el mayor Ryuji acaba con todos los demonios de este monte, estaremos a salvo. Completamente a salvo. Zenitsu ya se veía en la gloria, imaginando ese final de ensueño. Pero Tanjiro, ni caso a Zenitsu. Una noche le bastó para darse cuenta de que Zenitsu, además de miedoso, era un bocazas de cuidado. Así que, por lo general, Tanjiro pasaba olímpicamente de sus parrafadas. Sin embargo, al oír que Ryuji se jugaba el tipo de esa manera, a Tanjiro le entró la preocupación. «Zenitsu, tenemos que encontrar al mayor Ryuji, y rápido». Le soltó Tanjiro en ese momento. Zenitsu, al oírlo, se quedó a cuadros. «¿Que le busquemos? Pero si Ryuji está ahí fuera, cazando demonios, ¿no será mejor dejarle hacer? Igual hasta le estorbamos». Al oírlo, Tanjiro vio que Zenitsu no estaba por la labor, así que no insistió. «Vale, vale. Tú quédate con ellos. Iré yo solo a buscar al mayor Ryuji». Zenitsu, al ver que Tanjiro se marchaba, sintió un vuelco en el estómago.
Tras esa noche juntos, le había cogido cierto aprecio. Además, había visto de lo que era capaz. Tanjiro, no me dejes. Todos se salvaron gracias al mayor Ryuji. Aquí no estoy seguro. Si aparece un demonio, estos no podrán protegerme. Y yo que aún tengo que encontrar una chica con la que casarme. Y dicho esto, agarró a Tanjiro, impidiéndole moverse. Las palabras de Zenitsu sentaron como un tiro entre los chavales que les rodeaban. Aunque decía la verdad, no les gustaba que un cobarde les menospreciara de esa manera. ¿Qué has dicho, niñato? ¿Quieres pelea? Cobarde, te estás buscando una buena. Eres un miedica. ¿Con qué derecho nos hablas así, gallina? Las pullas contra Zenitsu no se hicieron esperar. El pobre, temblando como un flan, se escondió detrás de Tanjiro. Tanjiro, dan mucho miedo. No quiero quedarme con ellos. Tanjiro se dio cuenta de que los chavales le tenían ojeriza a Zenitsu. Y, para colmo, lo que decía era cierto. Si no hubiera sido por Ryuji, todos esos heridos ya estarían en el estómago de algún demonio. Así que, si Zenitsu se quedaba con ellos, lo más probable era que le amargaran la vida. Escuchad todos. Ya que estamos aquí, ¿por qué no buscamos juntos al mayor Ryuji? A Tanjiro se le había ocurrido llevarse al grupo con él. Si iban juntos, tendrían más posibilidades de sobrevivir. Y, si se topaban con algún demonio, podrían ayudarse mutuamente. Las palabras de Tanjiro hicieron mella en muchos. El ambiente se quedó en silencio. Después de haber rozado la muerte, valoraban más su vida. Pero nadie se animaba a seguir a Tanjiro. Todos preferían quedarse en la zona segura que había marcado Ryuji y pasar 7 días sin sobresaltos. Estoy herido. Sería un estorbo si voy con vosotros. Paso. Fue la respuesta de un chaval con una herida seria. Tanjiro le echó un vistazo. Le faltaba el antebrazo derecho, el que usaba para sujetar la espada. El muñón estaba vendado con un trozo de tela, y la hemorragia parecía controlada. Estaba claro que un demonio le había atacado la noche anterior. Desde luego, no estaba en condiciones de ir a buscar a Ryuji. Tanjiro asintió, sin decir nada más. Después del primero, los demás heridos se excusaron de la misma manera para rechazar la propuesta de Tanjiro. Al final, solo unos pocos, los menos graves, los más valientes y decididos, aceptaron acompañar a Tanjiro en busca de Ryuji. Una vez formado el grupo, Tanjiro empezó a buscar a la única chica que había participado en la prueba. Rebuscó por todas partes, pero no la encontraba. ¿No estaba con los demás? ¿Dónde se habrá metido? ¿Le habrá pasado algo? ¿La habría salvado el mayor Ryuji? A Tanjiro, con su gran corazón, le preocupaba la chica. Para encontrar a Ryuji lo antes posible, el grupo descansó un poco y, aprovechando la luz del día, partieron en su busca. En una cueva profunda, en la más absoluta oscuridad, se reunían los demonios del monte Fujikasane. Aunque allí no se veía nada, los demonios podían ver perfectamente. Un demonio enorme, con un cuerpo deforme, avanzó lentamente hacia el centro de la cueva. Era un demonio gigantesco, con el torso cubierto de brazos de todos los tamaños. ¿Qué pasa? ¿Por qué os reunís todos en mi guarida? Preguntó el demonio, con voz tranquila. Por su actitud, era evidente que se trataba del demonio más poderoso del monte Fujikasane. Señor demonio de la mano, anoche apareció un humano muy fuerte durante la selección del cuerpo de cazadores de demonios. Muchos de nuestros hermanos murieron a sus manos. Así es. Señor demonio de la mano, no podemos con él. Por favor, acabe con él. Por favor, señor demonio de la mano. Por favor, señor demonio de la mano. Después de que un demonio le explicara la situación, todos los reunidos empezaron a rogarle al demonio de la mano que interviniera. Al oírlo, el demonio de la mano soltó una carcajada. Sois la vergüenza de los demonios. Ni siquiera podéis con un crío. Sois unos inútiles. Un crío que ha venido a participar en la selección, ¿qué fuerza puede tener? ¿Por qué no os unís todos para acabar con él? Ante la pregunta del demonio de la mano, los demás demonios se quedaron callados. No se atrevían a llevarle la contraria al demonio de la mano, que era mucho más fuerte que ellos. Los demonios no eran tan amigos como parecía. Si se descuidaban, el demonio de la mano podía matarlos o devorarlos en cualquier momento. El silencio se hizo denso. De repente, el demonio de la mano recordó algo. ¿Llevaba una máscara con forma de zorro? Sí, señor demonio de la mano. Ese mocoso, que es tan fuerte, llevaba una máscara con forma de zorro, respondió uno de los demonios que había presenciado la masacre de Ryuji la noche anterior. Al oírlo, los ojos del demonio de la mano se llenaron de ira y furia. Los demás demonios se asustaron al ver su reacción, temiendo que los atacara de repente.
¿Un discípulo de Sakonji? Ese viejo. Dijo el demonio de la mano, con veneno. El demonio de la mano odiaba a Sakonji Urokodaki con todas sus fuerzas, porque había sido él quien lo había encerrado en el monte Fujikasane. Cuando se convirtió en demonio, Sakonji Urokodaki lo capturó vivo y lo llevó de vuelta al monte. Allí, se convirtió en el examinador de la selección final. Lleno de rencor, el demonio de la mano se comió a muchos de los jóvenes que acudían a la prueba, incluyendo a los primeros discípulos de Sakonji Urokodaki. Gracias a esto, se convirtió en el demonio más fuerte del monte y sobrevivió hasta el día de hoy. Esta noche, todos los demonios saldrán conmigo a exterminar a ese mocoso. Acabaremos con esa selección. El demonio de la mano ordenó a todos los demonios reunidos que rodearan a Ryuji. ¡Viva el señor demonio de la mano! ¡Viva el señor demonio de la mano! ¡Viva el señor demonio de la mano! Los gritos de los demonios resonaron en la cueva, que tenía más de 10 metros de profundidad. Ryuji, que estaba comiendo unas galletas a la sombra de un árbol, no sabía que sus actos habían provocado la ira de los demonios del monte. Se había convertido en el objetivo de su venganza. En ese momento, Ryuji esperaba a que cayera la noche para seguir cumpliendo la misión que le había encomendado el sistema. Tanjiro, por su parte, seguía buscando a Ryuji, sin saber que se estaba acercando al peligro. Anochecer. Ryuji, apoyado en un árbol, abrió los ojos y se levantó. El radar del sistema de transmigración superdimensional también se había activado. Ryuji no veía ningún punto rojo en el mapa. Supuso que los demonios tardarían en aparecer. Tanjiro, mientras tanto, se adentraba en el monte, creyendo que Ryuji estaba en lo más profundo, cazando demonios. No sabía que Ryuji estaba descansando en la zona segura, después de haber acabado con todos los demonios esa noche. Por lo tanto, Tanjiro y Ryuji se encontraban en puntos opuestos del monte. Tanjiro, ¿no crees que el mayor Ryuji se esconde a propósito? Llevamos todo el día buscándolo y no hay manera de encontrarlo. ¿Y si nos topamos con un demonio? Se quejó Zenitsu, cansado. Tanjiro estaba serio. No respondió a las palabras de Zenitsu. Al ver que caía la noche y aún no habían encontrado a Ryuji, empezó a dudar de su decisión. ¿Será que me he adentrado demasiado en el monte? ¿Podré evitar que nos pase algo? Justo cuando se estaba cuestionando a sí mismo, su nariz captó un olor muy fuerte. Era olor a demonio. Algo va mal. Dijo Tanjiro, con voz grave. En cuanto lo dijo, Zenitsu se abrazó a él, temblando. Tanjiro. Me estás dando un susto de muerte. Tanjiro no sabía qué hacer con él, pero ya estaba acostumbrado a sus reacciones. En lugar de hacerle caso, olfateó con cuidado. El olor se acercaba muy rápido. A medida que se acercaba, se volvía más complejo. No era el olor de un solo demonio, sino de muchos. Corred. Bajad de la montaña. Gritó Tanjiro de inmediato. No lo dudó ni un segundo. Su instinto le decía que tenía que tomar una decisión rápida. Pero, antes de que nadie pudiera moverse, varias figuras oscuras saltaron de los árboles, bloqueándoles el camino. Lo sabía, lo sabía. Tanjiro. Nos van a comer. Gritó Zenitsu, desesperado. Tanjiro estaba serio. Apartó a Zenitsu de un empujón. Zenitsu, reacciona. No es momento de acobardarse. Escóndete detrás de mí. Los demás chavales también apretaron los dientes. Estaban desesperados, rodeados de 5 demonios. Apenas habían sobrevivido al ataque de un solo demonio. Ahora, rodeados de 5, temían ser devorados. Hay más detrás de Tanjiro. Gritó Zenitsu con todas sus fuerzas. Era la primera vez que veía tantos demonios juntos. Gritando, Zenitsu no pudo más y se desmayó. Tanjiro se dio la vuelta y vio que también había demonios detrás de él. Estamos perdidos. Pensaron los jóvenes que habían ido con Tanjiro a buscar a Ryuji. Tanjiro no esperaba que Zenitsu se desmayara. No tenía tiempo para preocuparse por él. Le dio una patada, intentando despertarlo. Zenitsu, despierta. No te duermas ahora. Pero Zenitsu no reaccionaba. Tras intentarlo varias veces, Tanjiro tuvo que dejarlo por imposible. Ja 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 ja. Máscara de zorro. Parece que te hemos encontrado. Los demonios que rodeaban a Tanjiro se reían, con malicia. Detenedlos. Esperad a que llegue el señor demonio de la mano. Dijo otro demonio. Ryuji, por su parte, se adentraba en el monte, pero no veía ni rastro de demonios en el mapa. Le parecía extraño. ¿Acaso los había asustado la noche anterior? No se atrevían a salir. Ryuji siguió avanzando, para ver si se escondían en lo más profundo del monte. Lo que no sabía es que, por su culpa, Tanjiro y los demás estaban en una situación muy peligrosa.
Tanjiro tampoco sabía que Zenitsu, al que seguía por miedo, sería clave para cambiar las cosas. Tanjiro, rodeado de demonios, sentía una presión enorme. El sudor frío le corría por la frente. Tras un rato, se dio cuenta de que los demonios no tenían intención de atacar. Era como si estuvieran esperando algo. Su instinto le decía que tenía que romper esa situación, o las cosas se pondrían aún peor. Tranquilizándose, empezó a regular su respiración. Al mismo tiempo, desenvainó su espada. Los demonios vieron que sacaba su espada y retrocedieron. Tanjiro se sorprendió. ¿Le tenían miedo? Si le tenían miedo, ¿por qué le bloqueaban el paso? De repente, lo entendió todo. Esos demonios no le tenían miedo a él, sino a su hermano, Ryuji. La masacre de la noche anterior les había dejado una huella imborrable. Esos demonios estaban actuando de forma extraña, porque lo habían confundido con Ryuji. Tanjiro se dio cuenta de que lo habían confundido por la máscara de zorro, que era igual que la de Ryuji. En un instante, lo comprendió todo y se le ocurrió un plan. Abriré un camino. Coged a Zenitsu y bajad corriendo de la montaña. Susurró a los demás. Los jóvenes se colocaron detrás de Tanjiro y cargaron a Zenitsu en la espalda. Justo cuando se disponían a atacar, los demonios se dieron cuenta de sus intenciones. Los que estaban detrás atacaron a los que no eran Tanjiro. 10 demonios se abalanzaron sobre ellos. En ese momento, Tanjiro recordó las palabras de Ryuji y recuperó la confianza. Activó la respiración acuática, tercera forma, danza fluida. Respiración acuática, tercera forma, danza fluida. Utiliza el juego de pies para atacar al enemigo mientras te mueves con rapidez. Los movimientos son suaves y fluidos, como un baile. Tanjiro se movió como agua, abriéndose paso entre la multitud. A medida que los demonios se acercaban, su espada cortaba el aire. La luz y la sombra de la espada se reflejaron en los ojos de los demonios. Al disiparse, Tanjiro había cortado la cabeza de los 10 demonios. No se podía creer lo que había hecho. Había logrado algo que creía imposible. Ryuji siempre lo había eclipsado. Siempre había dudado de sí mismo. Justo cuando estaba asimilando lo que había hecho, un olor peligroso lo sacó de sus pensamientos. ¡Corred!, gritó. Todos empezaron a correr montaña abajo. No se esperaban que Tanjiro fuera tan fuerte. Pero claro, Ryuji y Tanjiro eran de la misma escuela. ¿Cuánto más débil podía ser Tanjiro? De repente, un grupo enorme de demonios empezó a perseguirlos. Su presencia era como una sentencia de muerte. Tanjiro echó la vista atrás y se quedó sin aliento. Había al menos 50 demonios. Eran como perros rabiosos, persiguiéndolos con furia. Ryuji, ¿este es el problema que has causado? Vas a matarnos. Tanjiro corría como alma que lleva el diablo, quejándose por lo bajo. Si lo hubiera sabido, no habría ido a buscar a Ryuji. Ahora, los demonios lo habían confundido con él. En ese momento, el joven que llevaba a Zenitsu tropezó y los dos cayeron al suelo. Intentó levantarse, pero el dolor del tobillo torcido se lo impidió. Tanjiro se detuvo en seco, pero los demás siguieron corriendo. No podía llamarlos. Se dio la vuelta para rescatar al joven herido y al inconsciente Zenitsu. A medida que Ryuji se adentraba en el monte, vio una zona roja en el mapa. Al acercarse, se dio cuenta de que no era una zona, sino un grupo de puntos rojos. Había tantos que parecían una zona roja en el mapa. Era extraño que tantos demonios se reunieran. Si el mapa no fallaba, los demonios se estaban reuniendo en un punto. ¿Por qué se reunirían de repente? Ryuji observó que los puntos rojos se movían rápido, como si persiguieran a alguien. Tengo que ver qué pasa, murmuró, y aceleró el paso. En el camino, se encontró con los jóvenes que habían abandonado a Tanjiro. Al verlos correr como si les fuera la vida en ello, Ryuji los detuvo. Todos se pararon al ver a Ryuji, con su máscara de zorro. Lo reconocieron al instante. ¿Qué ha pasado?, preguntó Ryuji. Ryuji, tu hermano, Tanjiro, está en peligro. Se han reunido muchos demonios. Tienes que ir a salvarlo. El joven explicó la situación en una frase. No hacía falta dar más detalles. Lo importante era que Tanjiro corría peligro. Ryuji no hizo más preguntas. Desapareció delante de ellos. Corrió hacia el lugar donde estaban los puntos rojos, lo más rápido que pudo. Tanjiro intentaba ayudar a Zenitsu al levantarse, pero los demonios ya estaban atacando. El joven que se había torcido el tobillo junto a Zenitsu parecía haber aceptado su destino. No te preocupes por nosotros. Vete. O morirás aquí. Tanjiro no le hizo caso. No podía dejarlos atrás. Pero era demasiado lento. Los demonios envolvieron a Zenitsu y al joven herido. ¡No!, gritó Tanjiro. De repente, un rayo amarillo brilló.
La marea de demonios que había envuelto a Zenitsu y al joven herido se dispersó. Tanjiro vio que Zenitsu se había puesto de pie, rodeado de un resplandor eléctrico. Los demonios se dispersaron, pero otros se lanzaron al ataque. Zenitsu tenía los ojos cerrados y estaba listo para atacar. Respiración del trueno, primera forma, trueno y destello. Zenitsu murmuró al inhalar y exhalar. En un instante, brilló como un rayo. Los demonios que se abalanzaron sobre él cayeron muertos. Tanjiro no daba crédito a lo que veía. El joven herido estaba estupefacto. Nadie se esperaba que el miedoso de Zenitsu tuviera tanta fuerza oculta. Tras el shock inicial, Tanjiro supo que Zenitsu no podría cambiar las cosas por sí solo. Se colocó a su lado y atacó a los demonios. Respiración acuática, cuarta forma, marea atacante.